Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para mi estimado amigo, colega, profesor, a quien también admiro muchísimo, Fernando Fuentes Pinzón, conocido como el Picalibro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Bueno, hoy vamos a tener, a mi modo de ver, una conversación muy productiva. Vamos a aprovechar estos minutos con este gran profesor, un gran maestro que no solo estudia los grandes clásicos de la filosofía, sino también es capaz de conectarlos con la coyuntura, con la realidad, con el panorama en el que vivimos, y no se queda de pronto en alguna extraña elucubración, ¿cierto? Por allá hace 2000 o 5000 años, qué sé yo, y bueno, hace un gigantesco aporte para entender el mundo en el que estamos, para entender nuestra realidad. Así que hoy vamos a tocar muchísimos temas, temas muy importantes, temas que van desde el sistema económico actual, temas que abordan la Agenda 2030, la cuestión del metaverso, la cuestión incluso cómo termina hasta teniendo un impacto esto en la agenda climática, ¿no? De alguna manera todo termina fusionándose, parece que como si fuera planeado, ¿no? Entonces, muy contento de poder tener este invitado y voy a iniciar, de hecho, el profesor Fernando Fuentes Pinzón ha explicado un poco la cuestión del metaverso, también a la luz de un libro recientemente publicado del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Es el filósofo de moda, pero el profesor y yo lo leemos desde antes de que estuviera de moda, ¿no? Entonces, Yes. realmente hemos seguido su trayectoria. Este libro titulado No Cosas, pues habla de ese nuevo modelo económico. Y cuando lo leí en su momento, pues todavía no se hablaba del metaverso, ¿no? No concretamente, digamos, con toda la publicidad que puede tener un Mark Zuckerberg detrás, ¿no? Pero digamos que de alguna forma esto ya se iba viendo poco a poco. Y resulta que básicamente acá hay una anatomía de nuestro sistema y demás. Así que para introducir un poco el sistema en el que estamos, el orden económico, que para mí ya quedó atrás el capitalismo industrial de Mises y de Adam Smith. No creo incluso que muchos de los presupuestos de estos economistas y de estas escuelas puedan explicar hoy la realidad en la que vivimos, ¿no? Y quiero iniciar entonces con un pequeño extracto de este libro y así el profesor va a poder aclararnos este orden en el que hoy nos encontramos. Nos dice lo siguiente: el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Este desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas. Las, las no cosas desplazan a las cosas. Hoy nos encontramos en la transición de esa era. ¿Qué es hoy, digamos, qué es este modelo? ¿Cuál es este modelo económico en el que hoy estamos? ¿Qué pasó con ese capitalismo industrial? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Alejandro. Yo también, pues, sigo mucho tus actividades en redes y tu canal. Me encanta sobre todo el compás político de Colombia. Lo sigo mucho con... Creo que la vez pasada conversamos que casi como un año atrás que yo dije que iba a Así ser fue. Zuluaga el candidato. Y además dije que estuvieran pendientes de las asociaciones con la costa, porque de la costa iba a salir un grupo importante. No sé cómo va a terminar, pero hasta ahora, o sea, este es el momento de la incógnita. Espero que se unifique Así ese es. grupo de la costa y el grupo actual que está en Bogotá, pues, bueno, teniendo el poder actualmente en Bogotá. Y vamos a ver Así qué es. sucede. Con los char, eres eso. Bueno, ahora sí, vámonos. Byung-Chul Han para mí hace la vez de este niño que señala al rey, cuando el rey va desnudo, en este cuento en donde el rey va desnudo. Bueno, Byung-Chul Han es el filósofo señalador. No es el que confecciona un nuevo traje para el emperador, pero nos va señalando un problema que está allí y del que mucha gente pues no se da cuenta. Este libro a mí me encanta, sobre todo porque para mí es una consecuencia básica del concepto del libro anterior, que era la sociedad paliativa. Es decir, él veía que la sociedad buscaba cada vez más un rechazo al esfuerzo. Hace menos de una semana acaban de aprobar en España la imposibilidad de que te quede un grado porque arrastres materias. Es decir,
Si tengo 6 materias que no he aprobado, igual voy a pasar de grado. Eso significa que la educación no requiere esfuerzo, o lo que es igual, es una educación que no vale absolutamente nada. Digo, porque no tengo que esforzarme, igual voy a aprobar, que es la confusión del título con el esfuerzo, es decir, con la condición de lo que está detrás del título. Si eso es así, el título no vale nada, porque haya sacado yo 20 o 0,1, igual voy a egresar. Entonces, esto está en el contexto, por supuesto, de esta sociedad paliativa, de esta sociedad que trata de buscar el placer. Esto no es nuevo. Esto lo hicieron los hedonistas en un momento dado, luego lo hicieron los nihilistas en otro momento dado, e incluso uno de los imperios más grandes de la historia, que fue el Imperio Británico, peleó contra otro imperio grande, aunque muy debilitado en aquel momento, que era el Imperio Chino, para darle una sociedad paliativa a los chinos a través de un producto que no voy a nombrar para evitar problemas con YouTube, pero que empieza por O y termina por O. Y eso hizo China, el imperio chino en su momento dijo, no voy a permitir que la gente en mi país se meta en el metaverso británico. Y por supuesto, hubo una guerra. Luego esa guerra volvió, perdieron Hong Kong, fue una guerra bastante mala para el imperio chino. Y luego hubo otra guerra del mismo nombre, se llama así la guerra y lo pueden buscar, del metaverso. Y esto lo que demuestra es que cuando hay una desconexión con la realidad, hay una gran cantidad de personas, vamos, que pueden decirse que están felices, pero están felices solo en la parte, pues, psicológica. No es cierta esa felicidad. La felicidad va anclada con la realidad. Y el primer concepto que creo que señala muy bien Byung-Chul Han es que el futuro actual de la digitalización, lo primero que muere es el concepto de realidad. Incluso hoy en día tú ya no sabes por inteligencia artificial si estás hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Y no estoy hablando de repente todavía en video, porque es un poquitico complicada la inteligencia artificial en este aspecto. Pero estoy diciendo cuando tú buscas en un chat de servicios o llamas a alguna telefónica o a un banco, normalmente el operador va a ser una inteligencia artificial. Y puedes tardar hasta 20 minutos para llegar a un humano, si es que alguna vez llegas a un humano. Y entonces, obviamente, nosotros sabemos que no es un humano porque no resuelve, sino que va colocando opciones. Bueno, ese sistema lo único que genera es desempleo, pues no necesito los humanos, y un empleo de un trabajador 24 horas. Eso me genera un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema comercial que depende del consumo, pero a su vez estoy perdiendo empleos y no tengo forma de sustituirlos, entonces me va a crear un caldo de cultivo político horrible. Y vuelvo otra vez al pasado, que también lo dice Byung-Chul Han. Entonces, del pasado puedo aprender cosas. Sí, los romanos dijeron, ¿sabes qué? No te metas en política. Te doy circo, que para Byung-Chul Han es el metaverso, es el soma, es el circo. Vamos a estar tan felices con nuestros avatares y nuestros juegos y nuestro mundo no real, nuestro no cosas, e incluso vamos a hacer, porque aquí viene mucha gente dice, pero es que vamos a hacer dinero, pero es que yo no estoy diciendo que no vas a hacer dinero, yo lo que estoy diciendo es que es un dinero que no tiene ningún respaldo, que es un dinero que no está asociado a ninguna cosa de la realidad, que el día de mañana si los servidores que estaban dentro de pues la cadena de blockchain o algo por el estilo, pues simplemente de un segundo a otro puede desaparecer todo aquello que creías que era dinero. Incluso unas condiciones que yo siempre decía en clase, que a veces la gente no lo creía, que nosotros el dinero era una no cosa, no le decía no cosa en aquella época, pero el dinero es algo que no existía, porque todos los billetes impresos, no sé en Colombia, pero todos los billetes impresos en Venezuela, decía pagadero al Banco Central de Venezuela. Es decir, todos los billetes te decían que es una representación de una deuda. Es decir, antes de oro y ahora en día de cualquier cosa. Entonces, el dinero como concepto, nosotros lo que teníamos era la ilusión de que servía algo. Y creo que todos los países hemos pasado por hiperinflaciones. Sabemos que una ilusión, pues que cualquier gobierno no la puede quitar. Incluso los Estados Unidos ahorita, que es una de las monedas más duras de los últimos 100 años, pues en este momento hay una devaluación. Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que el valor de la moneda es el equivalente a una no cosa. La diferencia es que esto está atado a un gobierno, que es algo pues, que tiene una tangibilidad real, y el otro está atado a unas o blockchain o peor a servidores privados, en donde la no realidad puede desaparecer de un día a otro. Aunque yo quiera, mañana no desaparece el gobierno mío. No hay forma que desaparezca. Ni el mío, ni el tuyo, ni el de Estados Unidos. Es decir, hay una realidad.
Pero si yo soy hacker o si tengo el control de, por ejemplo, alguna condición o algún servidor, puedo hacer que desaparezca el mundo artificial creado con todas las transacciones que hay. A ver, para que quede claro lo que estoy diciendo, porque a veces no se entiende. La mayoría de los juegos hoy de NFT que están dando dinero, tú no estás produciendo dinero. Y eso no tiene nada de malo. O sea, tú no estás haciendo producción de dinero real, sino lo que estás haciendo es la valoración, la especulación financiera, especular. Tú lo que estás haciendo es especular. Es decir, mira, muchachos, les voy a vender, no sé, esto lo hace mi hermanita. Esto se lo va a vender de repente, como es de mi hermana, se lo voy a vender en $1,500. Y alguna persona loca me dice, te lo compro en 2,500. Es el concepto de lo que está sucediendo. Pero yo no le estoy, aquí por lo menos te llegaría una mascarilla verdadera. En cambio, lo que te estoy dando es unos datos, una información no fungible. Eso es todo. Es una información que, claro, queda para ti. Cuando esto pierda valor, que puede perder valor por cualquier circunstancia, posiblemente pues habría mejor comprado oro, futuros, petróleo, por ejemplo, plata, o una inversión en una criptomoneda un poco más formal o más seria. Cualquiera de estos creo que podría ser mejor idea, aunque como en mi país ahorita pues es muy complicado. Por lo menos te aseguro que con 10 o 20% de los jóvenes están haciendo dinero a través de los juegos NFT y a través de esta economía no real. Pero hace dinero a través de una economía real porque la economía real no te está permitiendo hacer ese dinero. Eso creo que es lo más importante. ¿Por qué la gente va a la no realidad? Porque la realidad le es muy difícil. La realidad implica tener 8 horas de trabajo, que implica 2 horas, una hora de ida y una hora de venida, con un costo y un desgaste. Aparte de eso, hay un pánico de una enfermedad o cualquier condición que le quieras colocar. Junto a eso, que implica que hay, aparte del esfuerzo físico, un riesgo, calculado o no, un riesgo de salud. Entonces, si tú sumas esas dos cosas, estás creando un caldo de cultivo para que la gente, en vez de tratar de tener un contacto con la realidad, prefiera tener un contacto con la no realidad virtual, además con la posibilidad de que genere dinero. Pero si a eso le sumas el pan del circo, que también me lo dice Byung-Chul Han, que es las dávidas o el concepto de el ingreso universal, la renta universal, entonces tienes el pan y el circo montado. Es decir, jamás cambiarás el sistema porque estarás tan ocupado en tu realidad virtual que te permite ganar dinero, que no significa que no te permita ganar, te permite ganar dinero, pero realmente es una economía pues bastante frágil, por darle de alguna manera, si es que podemos llamar economía, porque vuelvo y repito, no son productos asociados a la realidad, son productos asociados a elementos que ni siquiera, mira, la ventaja de la realidad es que la realidad no la controlamos ninguno. Eso es lo que hace la realidad. La realidad es que tú y yo no podemos, o sea, no podemos dejar de ser por el mero hecho de que decidamos no reconocerla. Esa es la realidad. La realidad, esa no es mi definición, esa es la de Hannah Arendt, que decía, realidad es lo que no podemos cambiar. Punto. Tú y yo sabes, ahí hay una piedra, no puede, quiero que sea, no sé, un arbolito, no puede ser. Entonces eso es la realidad. Entonces, la realidad es como la rendición de la idealización humana a algo que lo supera. Esa es la realidad. Entonces, el concepto es que eso obliga a ser humano. Es decir, para que quede claro, no existen los humanos si no existiese el conocimiento que vamos a morir. No existen los humanos si no existe pues la información heredada por nuestros padres o pues nuestros familiares. No existimos. Es decir, no es que somos un sujeto objetivo, sino que somos la mezcla de demasiadas cosas y entonces mire, hay un chiste, yo lo tomo como chiste. Mucha gente dice, tú estás sesgado. Yo digo, bueno, eso es como, o sea, me lo está diciendo alguien que está sesgado. Pero, es decir, el sesgo es una condición natural. Es como si le dijera, tú eres malo porque estás respirando. Eres humano, tienes que respirar. Eres humano, pues tu subjetividad está allí, tus sesgos están allí. Es decir, todas esas condiciones forman parte del humano. Y eso es una de las condiciones más relevantes. ¿Por qué? Porque el humano va a buscar la menor resistencia posible. Y si la menor resistencia te la están dando en un medio digital y no tienes que salir a trabajar porque vas a tener un dinero. ¿Y por qué van a darme dinero? Porque eso permite mover la economía. Es decir, si no hubiera hoy en día
los servicios de Internet de alta definición que hay o de alta velocidad que hay hoy en día, muy posiblemente la mitad de los videos de YouTube no se vieron. Simplemente porque no hubiera acceso. Bueno, ¿cómo llegó esta tecnología acá? La gran mayoría de esta tecnología fue financiada en algún momento dado por gobiernos. Esa es la parte que mucha gente no entiende. No, Elon Musk, el máximo. Así, y ya viste cuánto ha invertido el gobierno norteamericano o la cantidad de préstamos de equipos a través de la NASA que está utilizando sin costo alguno entre comillas, sí, a través de acuerdos. Entonces, hay una serie de condiciones en donde la realidad va de la mano de la política. Ahora, lo que te está vendiendo de la mano de la política es la no realidad. Es muy barata. Ese es el problema. Es muy barata para cualquiera, menos para nosotros que vamos a sufrirla. Fíjate que me quedo con lo último porque recientemente lo leía en una nota publicada en el diario El País de España, titulada El metaverso, la nueva arquitectura de la opresión, si no estoy mal. Ese no lo he leído. Y así lo compartí en mi Instagram, las historias. Y ahí comentaban, porque tú dices, es muy barato. Y me gusta esa manera de entenderlo, porque precisamente en ese artículo lo describía la autora diciendo, bueno, es el sistema perfecto para el estudiante que no tiene una escuela, para aquel que no puede ir a un parque de diversiones, para aquel que no puede pagar un concierto. Bueno, pues entra al concierto online. Es fascinante. Y hablando un poco de este modelo económico, y creo que esto es muy importante para todos, esa transición de una economía material, de la economía de la fábrica, de la economía de las cosas, a una desindustrialización, que es una economía de las no cosas, una economía de las ideas, una economía de la información, de los afectos, una economía de la atención, pues es una economía inmaterial que recibe el nombre del postcapitalismo, ¿no? Pasamos del capitalismo industrial, que ya conocíamos de esos autores liberales austriacos, etcétera, ¿cierto? Pero entramos a una economía postindustrial, inmaterial, fundamentada en las ideas, en el conocimiento, que esto además, para las personas que están pensando en qué pueden estudiar, yo les digo, yo soy abogado, Fernando es filósofo, pero yo la verdad... Abogado también. Y abogado. Yo no les diría que estudien derecho. Yo les diría, más bien estudien algo para marketing digital, ¿cierto? Análisis de datos, big data, data mining, bueno, en ese orden que tenga de alguna forma una salida a través de esa nueva economía que es una economía digital. Y te leo otro extracto de Byung-Chul Han que dice, hoy nos encontramos en la era de la transición de las cosas a las no cosas. Es la información y no las cosas las que determinan el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, habitamos Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado, espectral. Nada es sólido y tangible, ¿no? O sea, ese es el modelo del postcapitalismo, postindustrial. Los países más desarrollados de alguna manera se están desindustrializando en el sentido en que todo viene a digitalizarse, todo viene a convertirse en eso, en esto espectral, ¿cierto? En esto que se desvanece. Y esto se conecta con algo. Cuando uno lee las predicciones que hace creo que era la primer ministro de Dinamarca, ¿cierto? Ida Auken, algo así, que ella publica las 8 predicciones para el año 2030, que es lo que uno conoce normalmente como la Agenda 2030, porque si uno directamente va y lee la Agenda 2030, pues ahí dice, no, vamos a garantizar la propiedad a todo el mundo y el objetivo es este y el otro. Pero en este texto que son las predicciones, que lo borraron de la página en español, en la página de inglés está, pero en la página de español del Foro Económico Mundial lo borraron. Ella dice que en ese futuro, en el año 2030, pues no tiene nada, pero es feliz y están en una economía de servicios, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene acceso a todo, pero claro, tiene acceso a todo de esta manera, ¿no? A través de lo digital, a través de las redes, y no en una economía donde tú eres propietario, donde tienes bienes. Y esto nos permite, quiero tocarte otro extracto del libro. A ver, ya. Dice,
nos dice Byung-Chul Han, ahora producimos y consumimos más información que cosas. Es más, uno puede entender eso también como una evolución del propio sistema capitalista a través de Marx. Hay un texto muy famoso de Marx que es el fragmento sobre las máquinas, que no es muy conocido, pero dentro de esos marxistas, digamos, con una visión de cómo utilizar la tecnología para llegar hacia el socialismo, ¿cierto? Que son estos denominados aceleracionistas. Hablan como de un proceso evolutivo, porque nos dicen, bueno, en un principio está el hombre con su trabajo manual, y el hombre con su trabajo manual, luego pues tiene la herramienta, pero la herramienta es compañera de él, ¿no? La herramienta le ayuda, pero la herramienta sigue evolucionando, y luego esa herramienta es una máquina, y luego esa máquina es un autómata, y luego ese autómata ya termina siendo enemigo del trabajador, porque claro, libera el trabajo, o sea, de alguna manera, ese socialismo que quiere una sociedad donde nadie trabaja, llega a través de la tecnología, porque ese autómata luego es un algoritmo, una inteligencia artificial, y luego simplemente se llega a lo que ellos llaman un futuro post-trabajo, ¿no? Una humanidad en la que nadie tiene que trabajar, y es curioso porque estamos llegando a eso a través del capitalismo, ¿no? De pronto un liberal, un austriaco te dice, no, no es que te quedaste desempleado, es que se liberó la mano de obra. La mano de obra es liberada, ¿no? De la máquina, y ahora tendrás que aprender otra cosa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esto cae anillo al dedo con lo que viene siendo esa Agenda 2030, curiosamente, que nos dice, no tendrás nada y serás feliz. Y te leo. Nos intoxicamos literalmente de comunicación, y quiero pasar para comentarte y que tú nos hables un poco de la Agenda 2030, y antes de eso, que nos hables un poco de la cuestión de la libertad, porque nos va a decir acá el autor, y esta es una realidad, en el mundo estamos hoy siendo controlados por algoritmos, ¿no? Es decir, una persona que ahorita te siga a ti o me siga a mí, seguramente luego les van a recomendar a Miklos Lukács, a Agustín Laje, y así sucesivamente, y cae uno también en esas burbujas de la información, ¿no? Las burbujas filtro, etcétera, pero de alguna manera ellos van dirigiendo tu acción. Entonces nos dice, el ser humano va perdiendo la capacidad de obrar por sí mismo, el ser humano va perdiendo su autonomía, se ve frente a un mundo que no es el suyo, se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. Los algoritmos son cajas negras, pero esos algoritmos entran en las capas profundas de nuestras redes neuronales, que es a las que nosotros no tenemos acceso. Entonces nosotros pensamos que actuamos de forma libre, pero realmente ellos están en el sistema 1 de nuestro cerebro, ¿cierto? Que es ese sistema automático, rápido y frugal, sistema que es un sistema al que no tenemos acceso. No es el sistema 2, que es el sistema consciente, cuando uno está jugando ajedrez, haciendo un ejercicio matemático. En este momento, claro, en este momento estamos utilizando el sistema 2, que es el lento, para hacer estos análisis y estos comentarios, pero hay un sistema primitivo, ¿cierto?, que es susceptible de sesgos, de heurísticas, atajos, etcétera, que es el sistema 1. Bueno, hoy, gracias a toda esa información que tienen de nosotros, incluso a la psicografía, porque tienen acceso a nuestras emociones, ellos, de alguna manera, estamos siendo inmovidos por titiriteros, ¿no? Por hilos algorítmicos, ¿no? Es decir, ¿dónde queda la libertad cuando realmente estos algoritmos son los que están decidiendo por nosotros? Hay algo peor acá, y también lo dice Byung-Chul Han, y él hablaba, no recuerdo ahorita el término que le dio, pero creo que era infómata, es decir, la herramienta ya no es obviamente la que necesita, pasivamente espera al humano, es decir, no es el martillo que si no viene un humano y lo mueve, no pasa nada, sino que es peor, es una herramienta que le quita la dignidad al humano. La libertad parte de la dignidad, si no hay dignidad es imposible que haya libertad. Lo explico de una forma muy simple. En casi todo conflicto, la dignidad, aunque no lo crea mucha gente, estaba en la posibilidad de usar ropa. Para degradar a una persona, lo primero que hacen es que le quitan la ropa. Así funciona, es uno de los elementos básicos de la tortura. Tú desnudo te sientes, no te sientes bien.
Digo, desnudo y que te vean otros, no te vas a sentir cómodo. Y hoy en día nuestra desnudez de datos es absoluta. Por ejemplo, mientras que estoy hablando con Alejandro, si tengo el celular cerca y en el celular tengo WhatsApp e Instagram y digo, me gustaría comprar una pizza, entro a Instagram y oh, sorpresa, me aparecen una gran cantidad de publicidad con pizzería. Pero yo no dije eso, ni lo busqué en Google, ni lo busqué en mi celular, sino que mi celular me espía a mí y a todos nosotros nuestras conversaciones. Ese es uno de los problemas principales que hay. Es decir, no tenemos hoy en día ningún tipo de, pues, pudor informático. No solo eso, sino que, por ejemplo, yo bloqueo permanentemente el GPS en mi celular. No me gusta, no lo acepto. Y sin embargo, aunque yo lo bloquee, el sistema todavía lo tiene. Aunque yo diga no lo hagas, él puede saber dónde estoy con una precisión de 3 metros aproximadamente. Es decir, no solamente, y para que se lo ponga, muy posiblemente todos ustedes tienen el dinero en bancos o trabajan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Si yo dijera algo que las empresas no están de acuerdo y tienen un algoritmo para prohibir que yo diga, vamos a mirar la palabra árbol, ellos han considerado que la palabra árbol es negativa. Así voy, por cierto, a mí me gusta mucho la música tropical y Colombia es una de las mayores productoras de buena música de ese estilo. Hay una canción que casualmente ayer estaba escuchando que era, pero este es de República Dominicana, que es ¿Qué es lo que quiere el negro? De Wilfrido Vargas. No sé si tú lo escuchaste, eso es demasiado viejo para ti. Mamá, ¿qué es lo que quiere el negro? Tan, tan, tan. No sé si la sí. Bueno, entonces es de los 80. Resulta que hoy en día esa palabra está prohibida, entonces hay que decir qué es lo que quiere el afrodescendiente. Ahora bien, esto en chiste, pero va a venir que en serio los algoritmos deciden que nosotros como españoles, es decir, como personas que hablan español, no podemos utilizar la palabra negro para referir a nadie, porque según el inglés, y en inglés y en Estados Unidos sí es despectivo la palabra, pero en nuestro idioma no lo es. Entonces le dice, mira, yo quiero cantar, vamos, mira, aguas negras. No, bloqueado el video, tiene que decir aguas afrodescendientes. Entonces, bajo esa condición, implica que podían alunarme el acceso a mi capital, a mi dinero, a través de una orden automatizada. Es decir, hoy en día estamos más transparentes que nunca jamás en la historia. Y no solo eso, sino además que les digo algo que a mí me explota la cabeza, no sé cómo decírtelo estamos en YouTube, pero les voy a decir algo. Si algo se hizo reiteradamente, y tú como abogado lo sabes en los tribunales, fue a las personas no les puedes pedir elementos de salud para su trabajo ni para ninguna otra condición. No puedes. Yo no puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? La voy a contratar, pero muéstrame un examen a ver si usted está embarazada o no. No puedo hacer eso. Eso está prohibido. ¿Por qué? Pero hoy en día es todo lo que tengo que mostrar mis cosas de salud. Y la gente lo aplaude. No se está dando cuenta la desnudez que significa no solamente hoy esto, sino que el día de mañana, si yo de repente le pago a una empresa para tener acceso a mis datos médicos, que ya no deben ser privados. ¿Y qué tal si accede a un mapeo genético que ya he hecho y hay una predicción que puedo tener probabilidad de que me dé cáncer? ¿Qué va a pasar con mi seguro médico? Sobre todo en la parte privada. Se me va a encarecer. Es decir, no hay para decir, voy a ser condenado a un sistema al cual no me puedo liberar porque estoy desnudo. Es decir, estoy totalmente desnudo ante muchas empresas en nivel de datos. Y no solo eso, sino que yo lo coloqué en un video hace tiempo, se llama Un espía entre nosotros, inteligencia artificial. Los propios detectores de humo, parrilleras electrónicas, vehículos electrónicos, todo lo que vea con electrónico, hoy en día tiene un sistema de captación de información. Es decir, aunque yo no quiera, le estoy dando información de qué estoy haciendo yo. Pero eso no es malo porque lo que quieren es darme publicidad. Claro, pero cuando quieran darte control o, por el contrario, cuando quieran de repente ubicarte porque no estás de acuerdo a favor de alguna decisión política, el nivel de desnudez y de falta de dignidad y por ende de falta de libertad es total. Estamos presos totalmente en un sistema en el cual precisamente como ya no depende de nuestra mano, obviamente no tenemos forma de salir. Aquí es, para hacer una referencia, estamos dentro de un laberinto creado por otro. Y el problema de ese creado por otro es que hasta que no nos demos cuenta de eso,
pues mucha gente aplaudirá por estar metido en el laberinto. Mucha gente hoy aplaude por cosas que, pues como abogado, aquí en esta red no se puede nombrar mucho, pero como abogado tiene que llamar la atención. Es decir, como esto de que, bueno, no te quiero afectar el canal, pero bueno, hablemos de, sigamos con metaverso, porque si toco el tema te van a afectar el canal. Pero fíjate, o sea, fíjate cómo esto, bueno, esto está muy bien planteado con este Nobel de Economía, que es psicólogo, Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, en este libro Pensar rápido, pensar despacio, y él nos dice que el ser humano a la hora de tomar decisiones, en su cerebro tiene dos sistemas, ¿no? El sistema lento, que es el sistema de razonamiento crítico, matemático, ¿no? El que estamos utilizando ahora, pero hay un sistema rápido, producto de la evolución, un sistema que puede tomar malas decisiones, puede ser torpe porque son atajos, son sesgos. Ese es el sistema que cuando vas caminando y se te aparece un animal extraño, pues te dice corre, ¿no? Tú no utilizas el sistema o si dices, oiga, voy a filosofar sobre qué animal era ese, no, tú arrancas a correr, punto, utilizas el sistema rápido, el sistema 1 automático. ¿Qué pasa? Pues este sistema es inconsciente. Y hoy el Big Tech, ¿cierto? Los algoritmos tienen acceso a ese sistema. Ellos dicen, no sé por qué haces lo que haces, pero yo sé que lo haces. No me importa saber por qué lo vas a hacer, pero sé que así funciona esto, es matemático, punto. Así es su cerebro. No me interesa saber el proceso que hay detrás, porque yo sé a través de esa huella digital que dejas con cada clic en redes o con todo lo que dices, qué te gusta, qué no te gusta, cómo actúas, los gestos de tu cara, si estás bien, si estás mal, si vas a comprar, si no vas a comprar, etcétera, y te controlan, te manipulan. Claro. Yo creo que queda muy en entredicho la cuestión de la autonomía, la cuestión de la libertad, como la pueden entender los liberales, porque realmente si no tenemos dignidad a nivel de datos, es decir, si no tenemos la posibilidad de colocarle un velo y decir, mira, no quiero que estés recibiendo estas conversaciones a través del micrófono del celular o a través de la computadora o incluso a través del carro para que me des publicidad. No quiero eso, o sea, no deseo eso. Si tú ves los nuevos productos de Google, incluso, como te digo, tiene sensores dentro de estos sensores de humo que van a estar pendientes de ruidos extraños para detectar o hacer algunas cosas. Por ejemplo, ayer en los Estados Unidos se dio con una empresa de parrillas electrónicas. Yo no tengo la menor idea por qué alguien va a comprar una parrilla electrónica, pero hubo una actualización de software el día de Acción de Gracia ya, y obviamente la cantidad de personas que se quedaron fue grande, porque vamos, imagínate que el día de Acción de Gracia no puedas prender tu parrilla electrónica. Bueno, ahora imagínense que de repente yo quiero, mira, has dicho algo y te voy a castigar. Dijiste algo en contra de mi empresa. ¡Pum! Ay, ahora mi horno electrónico no me prende. Ese es el nivel que quiero que se entienda. Es decir, estamos a un paso, como ya el efectivo murió prácticamente, el efectivo es cosa de pasado. Imagínense el control que tengo para decirte, no tienes acceso a nada. No es que no será, no. Es que tendrás dinero si yo como empresario del sistema financiero te doy derecho a hacerlo. O sea, ya está en mí darte el derecho. Entonces, hemos perdido, sí, estamos bajo unos sistemas que, mira, harían sonreír a cualquier totalitarismo hoy en día. Y lo peor, vendido bajo el concepto de libre mercado, porque yo sí no uso el término capitalismo, porque creo que eso fue una genialidad, trampa política, propaganda de Marx, porque el sistema nunca se ha dicho que va a ser solo para ganar dinero, que es el capital. Es decir, el capitalismo es el aumento del capital por el capital. Y siempre lo que se habló fue del libre mercado, nunca capital. Incluso Adam Smith decía que había que proteger al mercado de los empresarios, porque el empresario siempre va a querer más mercado y menos competidores. Es decir, siempre va, cada vez que pueda, intentar o negociar con el gobierno para que le den algunas excepciones dentro de algunas exclusividades o monopolios, o se pondrá en carteles para excluir a la competencia. Entonces, esto lo dijo Adam Smith en su libro hace 300, y la gente se lo olvidó. Pero lo que quiero decir con esto es, fíjate, hoy en día lo que creo que va principalmente es todo lo contrario al libre mercado. Yo esto siempre lo he dicho,
porque en el libre mercado implica la probabilidad o la posibilidad de que las empresas compitan con las mismas categorías. Si una empresa tiene salarios menores e impuestos menores, por ejemplo, si un país X no aplica impuestos por contaminación o por huella de CO2, que no recuerdo el nombre, la huella verde, no recuerdo el nombre del certificado que tú tienes que pagar. Pero bueno, vamos a colocar que te colocan 5 impuestos por ecología. Pero resulta que el país X, con el que yo tengo un acuerdo de libre tratado, me puede traer los productos más baratos, pero no porque lo es mejor en competencia, sino porque mi país acoge unas leyes que aquel país no. Entonces yo siempre digo, eso es libre competencia, como si yo le dijera a 2 atletas, mira, esto es 100 metros planos, tú vas a correr con 2 grillas amarradas atrás y tú te puedes montar en la moto y no pasa nada. Ahí no hay libre competencia, ahí no hay competencia porque son 2 condiciones diferentes y yo lo hago tomar como si fueran iguales. Entonces, ¿eso es proteccionismo? No, eso es la igualación de la competencia. La competencia son los 2 van a tener las mismas condiciones. Si los 2 no tienen las mismas condiciones, ustedes no están compitiendo. Es decir, si tengo a uno amarrado y al otro con moto, ahí no hay competencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar elementos y no dejarte engañar, porque decir que eso es proteccionismo es errado. Es decir, vamos a competir. Si en tu país los impuestos son del 5% y en mi país son del 17%, yo tengo que obligarte a tu producto a colocarle una tasa equivalente a la nacional. No es que voy a colocar una tasa mayor a la nacional, sino equivalente. ¿Y esto por qué es importante? Porque si esto lo entiende la parte política, todavía se podría salvar parte de la realidad. Porque el problema es el siguiente: si el clavo de tu país se produce en otro continente, tú dependes absolutamente del otro continente. Es imposible que tú cambies tu realidad. Entonces, eso es importante. Pero es que tú estás en contra del libre mercado. No, al contrario. Estoy a favor del libre mercado, pero vuelvo y repito, poner a competir a una persona que tiene las piernas amarradas por el país con otro que aquel país le da libertad y le pone una moto, es decir, que le da subsidios, no es competir. Es precisamente lo contrario. Es no competir porque no hay igualdad de condiciones para las empresas. Si el producto es bueno, se supone que teniendo el mismo impuesto debería de tener la lucha por el mercado. Entonces, ese es parte del problema. Al haber una desindustrialización, que por cierto, Francia y Alemania ya tienen planes para una reindustrialización porque se dieron cuenta que ese es el fin de los países. Un país sin industria no existe. Es como no sé, decir una persona que no tiene ingresos tiene muy pocas opciones. Lo mismo va a pasar con los países. Cada vez es más evidente que fue un error la tercerización de la industrialización basado en bajos precios. Porque eso sí era capitalismo puro y duro y no libre mercado. Capitalismo puro y duro es China. Libre mercado sería uno en donde te diga, mira, producto chino, en mi país los empresarios tienen 35% de impuestos. Tú tienes 5% en tu país, voy a colocar 30% adicional a tu producto. ¿Por qué? No es que le estoy colocando 30%, sino que estoy equiparando tu producto a los impuestos de mi país. De esa manera vamos a competir. Si tu vaso de plástico hecho con salario de personas que ganan menos de $1 es equivalente al mío, que mi salario mensual es de $300, por ejemplo. En cambio, el tuyo es de $80. Estoy colocando un ejemplo. Esa es la forma en la cual se hace competencia. Y creo que ese discurso hay que volverlo a agarrar, a tomar y entender. No estamos defendiendo el capital por capital. Eso es absurdo. Estamos defendiendo la posibilidad de que haya muchos competidores para beneficio de los compradores con igualdad de condiciones. Estamos defendiendo el libre mercado. Y para que eso sea posible, no pueden existir macrocorporaciones. No pueden existir. ¿Y cuál es el problema con las tecnológicas? Se convirtieron en macrocorporaciones más grandes que la mayoría de los países de América. Estados. Así es. La mayoría. Colombia y Venezuela no somos nada en comparación con solamente la empresa de Zuckerberg, que es el metaverso. Es decir, imagínense poder competir contra esto. Esto es realmente muy... Es decir, solamente condiciones morales, que es lo que creo que podría... Y esto me recuerda mucho a Un Mundo Feliz. No sé si te acuerdas de Un Mundo Feliz. Mira que acá tengo 3, porque voy a obsequiarlos de Un Mundo Feliz. Bueno. Tengo acá 3 de Un Mundo Feliz, porque cuando uno estamos mira... en Un Mundo Feliz.
Sí, o sea, yo veo todas las novelas distópicas, pero voy a regalar esta porque es que en esta está todo. Es el mundo feliz en el que Está estamos. todo, total, es un mundo, Y además exactamente. acá hay un gobierno mundial, bueno, muy, muy acorde a nuestra Todo, realidad. todo. A mí lo que me causa mucha curiosidad es que el hermano de Aldous Huxley, que era, creo que era un Julian Huxley, que fue el primer director de la UNESCO, pertenecía a la Ah, Sociedad Eugenésica Británica. Y bueno, eso va muy en línea, o sea, pareciera que un hermano le responde al otro, ¿no? Un hermano sí, advierte sobre lo que hace el otro. Fíjate que en línea con lo anterior, eh, lo preocupante de todo esto es que, claro, tú nos decías, esa información la utilizan para publicidad, ¿no? Para perfeccionar sus modos de vender, ¿no? Porque no es la publicidad de la calle que tú le lanzas el papel a todo el mundo y que eso no sirve para nada, sino es una publicidad personalizada, que te han correcto. hecho minería de datos para saber exactamente qué quieres y en qué momento puedes adquirirlo. Pero, ¿qué es lo preocupante y lo que me gustaría que todos entendieran? Que el nivel de control del perfil de 360 grados que hacen de las personas, que hacen también una psicografía de nuestros datos, es decir, ellos saben nuestra psicología, nuestro estado de ánimo. A partir de toda esta información, ellos atacan nuestro sistema inconsciente. De tal manera Correcto. que cuando tú tomas una decisión pensando que eres libre, no señor, ellos decidieron No. por ti en el sistema 1, en el sistema inconsciente, no Hay, elegiste hay, tú. hay, en el último libro del premio Nobel que se llama Ruido, es más o menos, no, no es tan bueno como el otro, pero hay que leerlo también. Me recordó mucho a un capítulo de Pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido. Y era el origen de los sesgos. Y uno de los elementos principales se llama el efecto de la verdad ilusoria. Ese es uno que de verdad creo que hay que sacarle por lo menos 3 videos para que la gente esté pendiente de esto. Se han hecho observaciones e investigaciones de los 70, pruebas, en la cual se descubrió, vamos, a la pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Bueno, la respuesta es porque te es familiar, porque lo has visto reiteradamente en el tiempo y has creído que es así. Te coloco un ejemplo para tú y yo que somos abogados. Si yo quiero que tú creas que algo es un derecho, vamos a mirar, yo quiero que crean que vestirse de amarillo o no usar ropa es un derecho. Yo quiero que la gente crea que no usar ropa es un derecho y que usar ropa es una opresión en contra de tu libertad. Entonces yo te voy a buscar por todos los medios algún famoso, varios youtubers, películas, streaming, discurso político que te van a decir que no portar ropa es un derecho y lo contrario es una opresión. Y entonces tú lo vas a escuchar tanto, vas a ir a Twitter y van a decir eso es un derecho. Y tú lo vas a escuchar tanto que aunque no te des cuenta y no estés de acuerdo en el fondo, vas a terminar creyendo que eso es un derecho. Por eso es que hoy en día hay tanta gente que sin pensarlo, sin cribar, sin usar pensamiento crítico, te dice o asume que el matrimonio es un derecho. El matrimonio es una institución, nunca ha sido un derecho. O que evitar una es un derecho. Eso no puede ser jamás un derecho. En el mejor de los casos será una excepción. Pero ¿cómo va a ser un derecho? Es decir, quitarle la vida a alguien no es un derecho jamás. Entonces, pero ¿por qué esto sucede? ¿Por qué tú ya lo asumes como un derecho? Porque lo has escuchado tanto y lo has visto tanto que es familiar, se llama familiaridad cognitiva. Ok. Y eso crea la verdad ilusoria, efecto de verdad ilusoria, así se llama. Es decir, yo te voy a manipular colocando lo que yo quiero que creas, aunque tú no lo creas. Entonces, ¿por qué creo lo que creo? Porque se me es familiar. Y fíjate, Esa es la palabra. y fíjate, claro, entonces esto que uno de pronto lo ve de forma muy inocente en el marketing, ¿cierto? En el marketing digital, el neuromarketing, etcétera. Realmente esto ya deja en entredicho la libertad de elección, pero hay que ir más allá. Que hoy ya estamos ante una psicopolítica, ante un psicopoder, es decir, ante gobiernos y el Big Tech que realmente son una especie de gobiernos supranacionales, ¿cierto? Ejercen un poder en el nivel inconsciente de la acción de los seres humanos, en los preliminares de la acción, va a decir Byung-Chul Han en su libro sobre el poder, los preliminares de la acción, de tal modo que el sujeto sujetado, el sujeto Exacto. oprimido,
no es consciente de su opresión porque él se presume libre, él se presume un proyecto libre. Y fíjate, te leo algo y te cedo nuevamente la palabra porque es lo que nos has estado explicando. Las cosas no nos espían, por eso tenemos confianza en las cosas, ¿no? Tú tienes confianza en una silla, en una mesa, ¿no? En la silla depende de qué tan buena esté la silla, pero uno confía en la silla. Pero nos dice... Y tan gordo flaco esté uno. Así es. Pero nos dice, el smartphone, en cambio, no solo es un infómata, o sea, que está informando de todo lo que hacemos, sino un informante muy eficiente que vigila permanentemente al usuario. O sea, en este momento nuestros celulares nos están vigilando. Quien sabe lo que sucede en su interior algorítmico se siente con razón perseguido por él. Como tú, que sabes todo esto y te sientes perseguido por Google, que te pide el GPS. Yo algunas veces me siento perseguido porque, claro, estamos hablando tanto de Byung-Chul Han que ahorita nos van a recomendar que compremos libros de Byung-Chul Han. Uno dice, respeta mi privacidad. O sea, ya, pero, por ejemplo, un caso, los Uber, yo tengo problemas con los Uber porque para poder usar Uber, yo tengo que permitirle a mi teléfono que ubiquen donde estoy. Entonces le digo, yo no lo voy a hacer. Entonces mi esposa, que de verdad Uber es bueno, es una aplicación agradable. Sí. Entonces mi esposa sí lo dice. Yo le digo, ve, yo prefiero caminar o montarme en el caso de Colombia, recuerdo en Bogotá era el transporte Transmilenio, que tener que dar mi información, porque esa empresa va a saber dónde estoy, cuánto tiempo me tardé y para dónde he ido. Eso es una, vuelvo y repito, es una desnudez informativa. Así que nos daremos cuenta más pronto que tarde cuando los gobiernos empiecen a tocar tu puerta y decir, oye, te falta que te coloquen, no sé, que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, la prenda amarilla. Si no te coloques la prenda amarilla, te voy a colocar en un campo de concentración para personas que no se colocan la banda amarilla. Digo esto de forma metafórica, ¿no? Pero es así. Entonces, es una desnudez que impide la dignidad humana. Al no tener el imperativo de la sociedad de la transparencia, ¿no? De la vida desnuda, también de la nuda vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este concepto de Walter Benjamin, ¿no? La vida desnuda, donde ya uno está desprovisto de todo valor. Y te cierro el párrafo, nos dice, es el smartphone el que nos controla y el que nos programa este aparato. O sea, porque no te van a controlar con un microchip si tú ya tienes esto todo el día. O sea, no te van a implantar el microchip. Aquí tienes el microchip. Dice, no somos los que utilizamos el smartphone nos utiliza a nosotros. Correcto. El verdadero actor es el smartphone. Estamos a merced de este informante digital tras cuya superficie diferentes actores, con esa información, nos dirigen y nos distraen. Y este es el gran panorama alrededor de este capitalismo de la vigilancia, ¿no? Porque además, mientras que en la economía industrial, del capitalismo industrial, un fundamento era, ¿no?, la extracción de minerales, el petróleo, el carbón, todo esto. En el capitalismo postindustrial, la materia prima son los datos. Quien tiene los datos tiene el poder. Y entonces, claro, ya vamos a pasar allá porque es el tema como del feudalismo digital. Pero bueno, pasemos a esta pregunta de Ilien primero. Gracias, Ilien, por ese superchat. Nos dice, buenas noches y pregunta para los dos, digamos, ¿los seres humanos somos esclavos? ¿Qué piensas, profesor? Bueno, eso tiene dos respuestas. La primera, solo seríamos esclavos si perdemos el concepto de humanidad y nos convertimos en cosas. Por eso es que yo soy contrario al uso del término propiedad para hablar de cuerpo. Si tu cuerpo es una propiedad, yo te la puedo expropiar. Páralo. Si tu cuerpo es una propiedad, yo te la puedo comprar, incluyendo tus órganos. Entonces, no. Nadie es propietario de su cuerpo, sino que uno tiene dignidad y eso impide a cualquier sujeto afectar nuestro cuerpo sin nuestro permiso. Pero eso no nos significa que nosotros podamos transar nuestro cuerpo, porque no forma parte del libre mercado, o sea, del mercado. Y esta condición que costó tantos siglos de pelea entenderlo, la hemos abandonado cada vez que alguien me dice, mi cuerpo, mi propiedad. No, no es tu propiedad, es tu cuerpo, tu dignidad. Si tú no controlas tu cuerpo, tú no eres libre de nada. Pero ojo,
eso no implica propiedad. La propiedad son objetos transables en el mercado. Entonces, no tenemos que defender el derecho en la propiedad. La propiedad per se es un derecho, pero sobre bienes materiales. E incluso tanto es así que mucha gente dice, yo no quiero que los animales sean propiedades, sino que tengan otra categoría. En el derecho nuestro era semovientes, pero ahora quiero una categoría que sea que duela. Entonces, bueno, no sé, le quitaremos la vida sin dolor. No sé cómo será eso, pero bueno, me imagino que, no sé, será como a nosotros, que nos dan mucha comida grasienta y de repente nos falla el corazón, supongo, no sé. El exceso de positividad, ¿no? El exceso de positividad. Sí, sí, sí. Nos ponen, no sé, nos ponen 6 horas de Maluma y nosotros solo resolvemos el problema, dándonos contra la pared. Pero sea como sea, el concepto es el primero, ¿no? Y el segundo es que nosotros somos esclavos de nuestras pasiones. Y ese es parte del problema del nihilismo y el hedonismo. El ser humano siempre ha tratado de no ser un animal. Somos mamíferos. Eso quiere decir que tenemos todo de los animales llamados mamíferos. Pero lo que nos hace diferente de ellos es que hemos logrado aprender que como mamíferos tenemos ciertas condiciones que podemos controlar y eso nos permite ventajas como transmitir, la información, como acumular esa información y además experimentar mejores formas de vivir juntos, obteniendo mayores beneficios. Esas condiciones son lo que hacen al humano. Por ende, un humano que considera que el control de las emociones no forma parte, es decir, que controlar tus emociones y que tengas que tener algunas reglas para convivir con otro sujeto multiplicado por 9 millones, por ejemplo, implica un atentado contra su libertad. Es una persona que no ha entendido la diferencia entre ser un animal humano y un humano. Es decir, hay que hacer como una especie de graduación. Cuando logramos dominarnos un poco nuestro instinto, nuestras necesidades, hemos logrado entonces ser más humanos que animales. Pero no somos animales. Sí lo somos, pero somos animales que nos controlamos y eso nos permite llegar a acuerdos con otros, tener ventajas, ver a futuro, idear futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces, eres esclavo de tus propios deseos. Es una tradición bastante vieja griega, de la escuela griega, y tienes que aprender, porque caso contrario es esclavo de, obviamente, tus pasiones. O, peor, esclavo de las pasiones de otro, que también es otro elemento. O, en su defecto, eres esclavo porque eres tratado como una cosa. Y el metaverso, todos nosotros no somos más que una cosa que consume sí, datos y que consume dinero, es decir, que da dinero en el contexto, porque me cambié el avatar, porque quiero ir a un concierto en Fortnite, por ejemplo. Eso está muy de moda. Ya los ocurrió, ¿no? Ya van 4 conciertos. Sí, sí. Y la gente te paga $39 por entrar. A mí me parece una locura. Un dato, lo escuchaba apenas ayer. Barbados acaba de comprar tierra digital. No me acuerdo el nombre de este terreno digital. Para la embajada. Decentraland. Decentraland. Sí. Embajada, o sea, compró sí, terreno digital para su embajada, porque yo creo que ellos entienden que esto de encerrar a la gente se va a volver negocio, un poquito más cotidiano, ¿no? Te lo menciono. Claro, un buen negocio. Es que es negocio porque todo es más barato, por así decirlo, pero ellos ganan a montones porque les interesa el volumen. Entonces, fíjate que esto se publicó, lo pueden encontrar en diarios en español, fuentes fiables. Enviaron en la India a Nueva Delhi a confinamiento por contaminación del aire. Imagínate. O sea, ya estamos a puertas de las cuarentenas climáticas. Yo hablaba de esto como un conspiranoico en marzo. Sí, pero... Y fíjate, y es una realidad, y cada vez esto se va a profundizar más. Ya vamos a entrar al metaverso, más concretamente, porque claro, el metaverso viene a solucionar todo. El metaverso te soluciona cualquier tipo de ¿qué palabra puedo usar para que no nos censuren? De amenaza viral, cualquier tipo de amenaza climática. O sea, el metaverso soluciona todo, todos encerraditos y quédense ahí, listo. Y si de pronto usted no tiene dinero, yo le mando la renta básica. Y ese es el pan y circo, como mencionaba. Y esto es tan peligroso porque al final todo el mundo dice, no, hay una gran competencia. Sí, claro, como YouTube, por ejemplo.
¿cuántas empresas de videos hay exitosas? Ninguna. Es YouTube, es imposible competir con YouTube. A lo mejor en 10 años tal vez, pero ahorita es imposible. Es decir, la posibilidad, si tú publicas un video en cualquier otro lado, tendrá 30 Y visitas y es te, mucho. y te sumo algo a lo que mencionas. En un muy buen libro titulado Capitalismo de Plataformas, el autor, que si no estoy mal, su nombre es Nick Nisek, él explica que la naturaleza de las redes sociales es monopólica. ¿Por Sí, qué? sí. Porque mientras una red social tenga más usuarios va a Mejor. tener. Entonces, es Exacto. la pregunta básica que se hace Lo cualquiera de mismo que el nosotros. metaverso. Claro. Cualquiera de nosotros. O sea, cuando yo voy a entrar a una red social, yo me pregunto cuántos usuarios tiene. Ya está. Correcto. Y si tiene Ajá. muy pocos, no voy a irme No, todavía. Entonces, exacto. la tendencia natural de las empresas de redes sociales es que mientras más grande es la red social, más grande será. Mientras más Claro. seguidores tienes, más seguidores puedes tener. Entonces, la naturaleza de esta es monopólica. Yo no veo en un futuro Bueno, cercano. fíjate, por ejemplo, es tan monopólica. Imagínate esto en el metaverso. Yo tenía 3 videos sobre lo que hemos dicho del clima, Sí. con pruebas, no con pruebas y demostrando cómo esto del clima, pues tal vez no sea. Pero YouTube colocó una política en la cual uno no puede hablar del tema si no es a favor de. Vamos, de nuevo, la familiaridad cognitiva. Si todos dicen que eso es correcto, yo voy a creer que es correcto, aunque no tenga nada que me pruebe que es correcto, pero yo me lo voy a creer, porque así funcionamos todos. No es que incluso uno de los estudios que voy a compartir del 2015 era que aunque fueras un tipo extremadamente estudiado, inteligente, igual caías en la misma. Es decir, esto es transversal en los humanos. No es algo que podamos controlar racionalmente. Pero si nos damos cuenta, tal vez podamos decir de vez en cuando, oye, no me estoy metiendo esas cosas así tan fuerte porque me estoy dando cuenta. Bueno, hoy en día no podemos nosotros tocar 2 temas que son lo más importante que hay. Entonces solo hay una visión del tema y esa visión es, vamos a llamarla X. Entonces, como solo hay una visión X, tú vas a creer en menos de un año que solamente X es posible y que todos los demás son conspiranoicos, son idiotas, son negacionistas. Y cuando te estoy diciendo, oye, pero te estás dando cuenta del argumento que estás usando, que es un argumento basado en nada, decirle a uno anti no es ver el argumento, es decir, no es que es anti, es que hay algunas circunstancias que pareciera que no están funcionando, pero no hay manera. Entonces, hoy en día, esta plataforma que sería el equivalente o a un metaverso exitoso, decide qué podemos hablar y qué no. Y lo que podamos hablar y lo que no podamos hablar va a afectar a todos los usuarios, incluyéndonos a nosotros dos, porque lo que Y, escuchamos reiteradamente vamos a creer que es lo correcto. y es una vuelta al feudalismo, porque en el feudalismo cada señor en su tierra tenía sus leyes. Y eso nos permite comentar un poco esto del feudalismo digital, que yo creo que comenzamos a hablar de eso desde la censura al presidente Trump, un poco antes, la verdad, ya se Sí, hablaba de esta realidad, de estos señores feudales tecnológicos que nos dan la tierra, ¿no? Yo te doy la tierra del exacto. metaverso. Es más, el metaverso quiere ser eso, un lugar para que todo el mundo dentro de él cree todas las Las redes sociales. aplicaciones, exacto, Claro. todo por así decirlo. Eh, y lo mismo Twitter nos da una tierra digital, Instagram nos da una tierra digital y nosotros trabajamos esa tierra digital y ¿por qué es gratis? Porque es que nosotros pagamos con nuestros datos, con nuestra Claro. privacidad, con nuestra vida. Y luego ellos todo esto lo venden a grandes compañías, nos hacen publicidad, lo venden para dirigir el voto, lo venden a los gobiernos lo controlan, lo manipulan y así ellos pueden controlar la forma en la que actuamos. Fíjate lo que nos dice acá también el autor. Él tiene un artículo muy interesante que se titula Vamos hacia un feudalismo digital y el modelo chino podría imponerse. Ahí lo dejo para el que quiera leer el artículo, ese ya tiene unos meses, pero acá en este libro también lo menciona y nos dice, plataformas como Facebook o Google son los nuevos señores feudales, Sí. incansables, labramos sus tierras y producimos datos valiosos, de los que ellos luego sacan provecho. Nos sentimos libres, pero estamos completamente explotados, vigilados y controlados. En un sistema que explota la libertad, en un sistema donde uno se desnuda voluntariamente,
en un sistema donde nuestro smartphone es nuestro confesionario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos va a decir él? Sin saberlo, sin nosotros saberlo. Sin saberlo, claro. Nos dice, no se crea ninguna resistencia porque el sistema no es contrario a la libertad, el sistema explota la libertad, el sistema te dice comparte, difunde, dónde estás, qué comiste, qué quieres hacer. La dominación se consuma, o sea, esto es como el fin de la historia, ¿no? Porque nos dice, la dominación se consuma en el momento en que esa dominación concuerda con la libertad. En el momento en el que nos creemos sujetos libres. Mira, pero yo recuerdo hace como 5 años me separé por completo, nunca me considero libertario, pero siempre le dije a todos los amigos libertarios que estaban muy confundidos cuando decían que una empresa podía hacer lo que le diera en gana porque una empresa, porque eso quiere decir que la empresa es un sujeto por encima de un Estado. Entonces, si los individuos estamos obligados por las leyes, las empresas no van a estar obligadas por las leyes. Y yo creo que ese es parte del problema de la confusión, bajo el concepto de que las empresas son libres de hacer lo que quieran. No, no lo son. Si están bajo las leyes de un gobierno, o sea, de un Estado, así como los ciudadanos tenemos que cumplirla, las empresas también tienen que cumplirla. Entonces, la empresa no puede vulnerar las leyes porque quiera o porque desee. Y eso tenemos que entender los ciudadanos, que es la parte que a veces se descoloca, porque, vamos, bajo el concepto de repetición, aquí mucha gente pues se hizo popular muchas cosas que son como mínimo cuestionables. El concepto es que la empresa puede hacer lo que quiera, pero es que tú te has puesto a pensar que lo que significa eso es que yo te puedo vender algo diciendo que es una cosa y darte otra cosa diferente y que tú no te puedas quedar porque digas, la empresa puede hacer lo que quiera. Yo lo que lo voy a hacer es llevar a la quiebra. Les tengo un caso, bueno, es complicado, pero en los Estados Unidos, que por cierto es otro concepto, que mi libertad está en que yo puedo consumir cualquier producto. No, tu libertad no tiene nada que ver con eso. E incluso, tanto es así que en este momento en Estados Unidos hay un conflicto muy, muy grande con una farmacéutica. No quiero hablar mucho de eso, pero tenía que ver con una medicina que empieza por O y termina por O. Y que ha creado más de 500,000 muertes por sobredosis, porque la gente le cogió el gusto y no porque estaban enfermos. Entonces, cuando la gente de repente aplaude que le peguen un golpe en el pie, a mí me parece que hay una incapacidad de ver las consecuencias de lo que está diciendo, como por ejemplo, los impuestos son robos. Si los impuestos fuesen robos, entonces el Estado per se no funciona. Si el Estado no funciona, no te metas, porque si te metes vas a ser delincuente. Es decir, es una condición absurda. No, los impuestos deben tener un límite, porque en caso contrario debo entenderlo como, pues, se me fue el nombre, el derecho tributario tiene el nombre. Los impuestos no pueden ser confiscatorios, porque sería una confiscación de la propiedad de los individuos. Y por eso todos los gobiernos tienen que tener constitucionalmente un límite en los impuestos sumados al año. Para mí no debe superar nunca el 50%, jamás. Pero yo sé que si digo nunca, todos los gobiernos van a poner el 50%. Entonces hay que bajarlo lo más que pueda. Entonces coloquemos que nunca supere el 15% del presupuesto individual de los sujetos. Es decir, nunca debe pagar más de 15% a través del. Para mí el IVA es el mejor impuesto del mundo. Pero mucha gente le gusta el impuesto de la renta, con la que yo estoy en contra. Pero independientemente de eso, pues ya es un tema un poco más complejo. Hay que, para evitar ser consumidos dentro de estos mecanismos, hay que tener un poco, miren, el feudalismo, cómo fue superado a través de sujetos que crearon sus propias formas de producción, la burguesía por un lado y la academia por el otro. Esas son las dos formas en las cuales se cambió el intelectual, se cambió el sistema. Hoy en día estamos en un sistema, porque aquí viene, seguramente el autor debe tener alguna diferencia, pero nosotros somos los labradores, porque nosotros creamos contenido. Cualquiera de estas empresas gastarían millones de dólares para crear contenido y nos pagan migajas, pero son migajas suficientes para vivir, así que yo sigo creando contenido. Pero nosotros somos los que, precisamente para poder tener acceso a esa capacidad económica que nos está dando, le estamos dando a otra empresa, que sería en este caso el dueño, el señor feudal. Sí, nosotros estamos creando tierras. Y esa tierra que creamos es la que vienen los usuarios de estas redes sociales a producir los datos, porque los datos no se entregan libremente, se entregan porque otros han creado contenido. Tanto así que normalmente por ahí hay varios estudios que dicen que el 90% del tráfico lo genera el 5% de los creadores de contenido de cualquier red social. Es decir,
que hay 20 youtubers que son los que mueven realmente el 50% de las vistas de esta plataforma, por decir un ejemplo. O 5 Instagram o TikTok que mueven el 20%, y eso es muchísimo número. Entonces, bueno, estos sujetos, lo que nos incluye a ti y a mí, pues somos productores de contenido, somos precisamente los que le estamos creando la tierra a estos señores feudales. El problema es que nosotros no tenemos ningún derecho, ninguno, sobre esta tierra. Así Ninguno. es. Aunque tengamos 10 millones de suscriptores, si no le caemos bien al señor feudal porque dijimos un chiste que no le gustó, así es. Nos fuimos Y y allí no le viene, importa nada al otro. Y allí viene, claro, allí viene como con el mundo de las no cosas, con esta revolución digital, con esta cuarta revolución industrial, ¿no? Porque ya pasamos la revolución mecánica, eléctrica, industrial, ya, digital, ya esta es la cuarta revolución industrial, que es digital, pero con, digamos, más profundizada. Es como hoy tenemos una existencia online, una ontología online. Y en ese orden de ideas, si a ti te eliminan digitalmente, te eliminan en el mundo real. Porque en el mundo digital es donde tienes tus contactos, tu trabajo, Sí. tus ingresos, o sea, absolutamente todo. Entonces, literalmente, cuando te sacan de una plataforma, te pueden quitar tus derechos fundamentales, tus derechos políticos, tu derecho al trabajo, tu derecho al sustento, o sea, absolutamente todo. Entonces, no es una cuestión, como tú lo planteas, de verlo de un modo tan simplista como pensar únicamente en esa discusión de mercado y Estado, público y Sí, no, privado. Ya esa discusión está mandada a recoger, ya trascendió. Yo incluso por eso hablo de, y digo, este poscapitalismo postindustrial ya no lo explica ni Adam Smith ni Mises. Y yo digo, son buenos para explicar esa economía de libre mercado, capitalismo industrial, etcétera, pero yo creo que se quedan cortos. Pero tú Y te sabes que volvimos, menciono, damos una vuelta, porque volvimos a la visión de la política de Aristóteles. Digo, en Aristóteles, cada ciudadano formaba parte de la polis, o sea, de la política. Entonces, la política iba de la mano del ciudadano, es decir, del sí, propietario, de la propiedad. Aquí la diferencia es que no todos seremos ciudadanos. Volvimos al concepto en donde los ciudadanos serán los dueños de los medios de información masiva, no estoy, o sea, de las plataformas digitales del metaverso, y todo lo demás seremos no ciudadanos. Por ende, no participaremos en política. así Es el es. concepto del pan y circo. No participe en política y te podré dar el dinero. Si tocan los temas que no quiero, despídete Te vas. del circo. Claro, y en esta nueva forma de poder que yo les digo a todos, de pronto para que entiendan mejor esta transición, pues pasen por los videos del profesor en relación a Foucault, al poder disciplinario, a la biopolítica. Él tiene explicado todo esto en detalle para poder pasar a lo que estamos hablando ahora, que es ya el psicopoder, el poder smart, el poder inteligente, el poder que te seduce, que te abraza, no el poder que te castiga ni te obliga, ¿no? Acá nos va a decir el autor, y claro, como ese poder te seduce y te hace adicto, pues tú nunca te rebelas contra él, porque ese es un poder que te abraza con telas de seda. Entonces nos dice el autor, el poder inteligente no funciona con mandamientos y prohibiciones, no nos hace dóciles, nos hace dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades, quiere complacernos. Es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio, más bien nos incita y nos anima continuamente a comunicarnos. O sea, todo lo contrario a lo que es también el nombre de la prisión, se me escapa, el panóptico El panóptico. de Bentham, que retoma Foucault. Nos dice, más bien nos incita a comunicarnos, a compartir nuestras opiniones, preferencias, necesidades y deseos y hasta a contar nuestras vidas. Al ser tan amistoso este poder, o sea, este poder inteligente, hace invisible su intención de dominio. El sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se imagina que es libre. Y este es el, dice él, es el capitalismo consumado del me gusta. Gracias a su permisividad, no tiene que temer ninguna resistencia, ninguna revolución. Pues es imposible la revolución. Y en el orden también de lo que tú mencionabas, de nosotros como empleados,
de estas grandes compañías, Sí. empleados sin ningún tipo de derecho laboral Sí, ni sí. nada por el estilo. Como siervos, nosotros somos siervos del señor feudal. Siervos del señor Del señor feudal. feudal. Perfecto, Claro. que queda clarísimo. Eh, en el sistema digital hay unas nuevas clases sociales. Sí, claro. Entonces ya no es el proletariado, sino el cognitariado o creadores de contenido. Nosotros somos parte del cognitariado que creamos este contenido. Y ahora sí paso a un tema y ya vamos cerrando para entrar a esta transición y es si hemos pasado del homo faber al homo ludens, si hemos pasado del hombre trabajador al hombre jugador. Y te leo acá muy cortico porque sé que has trabajado este tema y nos dice, la mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección. Sí. El humano manualmente inactivo del futuro solo hará uso de sus dedos. Elegirá en lugar de actuar. Para satisfacer sus necesidades presionará teclas. Su vida no será un drama que lo obliga a actuar, sino un juego. Tampoco querrá poseer nada, sino experimentar y disfrutar. Y ahí te dejo para que, porque esto ya es Agenda 2030, metaverso y todo esto, te dejo tremendo problema. La posesión implica responsabilidad. Y hoy en día nadie quiere responsabilidad. Es muy fácil de decirte, para que quede claro. Una casa implica no solamente el costo del mantenimiento de la casa. Tienes que permanentemente invertir en la casa para que no se te caiga. Las tuberías, en la pintura, en la seguridad de la casa, etcétera, etcétera. Es algo permanente. Lo mismo sucede con cualquier otra propiedad. Ahora te voy a vender el concepto de que no necesitas una propiedad. Es un mal negocio tener una propiedad. Mejor, alquílame a mí la propiedad, vive el resto de tu vida pagándome una renta a mí y yo voy a ser dueño de 25,000 propiedades y las voy a alquilar. Vamos, y la gente se está comiendo ese cuento de que la gente, por ejemplo, yo soy contrario a esto de la generación Z, millennial, yo creo que eso es como decir Libra, Cáncer, eso no tiene mucho sentido porque las características son transversales. ¿Qué quiere decir eso? Que la incapacidad de comprar un apartamento hoy es tanto de un joven de 25 como un viejo de 58 que se divorcia y necesita otra casa. Es decir, ¿por qué? Porque los bienes inmuebles se han puesto muy costosos, porque el crédito es malo, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema transversal y no generacional. Son problemas transversales que afecta a todo un grupo. Pero independientemente de eso, aquí yo creo que hay que, mire, no sé si me permite compartir, yo creo que ahí hemos llegado a un homo que es peor, a un humano que es peor. Nosotros pasamos del homo faber, que es el hombre que se hace a sí mismo a través del uso de herramientas. Es decir, yo hago y por ende yo decido. Por ejemplo, tengo un trozo de madera y hago un bate. Bueno, entonces obviamente eso es forjar mi propio destino. Luego se pasó a un concepto de, pues, el hombre de la labor, soy lo que yo hago de trabajo asalariado, por ejemplo. Soy el abogado, soy el taxista, soy XZ, el médico, etc. Y después se pasó a un concepto de, por supuesto, el homo festivus, que es el más contemporáneo, que soy el hombre que va de hedonista, es decir, de lo que me interesa es pues tratar de satisfacer la mayor cantidad posible de deseos o evitar el dolor, que es el concepto de sociedad paliativa. Pero yo creo que hoy en día y el metaverso va un hombre más allá. Byung-Chul Han lo llamó el FOMO sapiens, es decir, el hombre el inteligente del teléfono, que sería más o menos así la traducción. Pero yo creo que vamos un poco más y yo creo que entramos al Pharma sapiens, al Homo Pharma. Okay. Y el metaverso es simplemente una farma, pero virtual, electrónica. Entonces, ahí es donde estamos. ¿Por qué? Porque eso va con el concepto de legalicemos esta cantidad de cosas que me van a ayudar a tener un metaverso químico y vamos a promocionar el metaverso no químico, pero que te va a producir los efectos más o menos, es decir, va a ser adictivo, va a darte, pues, se me fue el nombre de esta hormona de satisfacción, serotonina creo que era, si mal no recuerdo, etcétera. Creo que era serotonina, pero no recuerdo.
Se me escapa, pero yo sé que alguien allí nos pone el nombre en el Ah, chat. bueno, creo que Serotonina, lo creo porque es una novela, además, del nombre de Michael Holloway, que es uno, al igual que Byung-Chul Han, este autor francés, te lo recomiendo, es uno que pone el dedo en la llaga y cada vez que lees la novela te desagrada porque te calcula los próximos 5 años y cada 5 años el hombre tiene razón y cada vez peor. Entonces uno dice, Dios mío, esto es un acto de masoquismo leer a este señor porque tiene razón, pero hay que leerlo. Ese es Michael Haukuwet, algo así se llama. Recomiendo mucho su misión. Tú nos dices, ¿no? El Phono Sapiens, ¿no? El hombre del teléfono, es Ese el último sería hombre. El último No, hombre. eso es lo que dice Byung-Chul Han. Yo creo que vamos a otro que se llama el Homo Pharma, de fármacos, pues. Sí. Es decir, creo que el sujeto va a tener un metaverso, un meta químico, y además con un buen negocio, y tienes que dármelo porque es mi derecho, el concepto de, por supuesto, de la familiaridad del concepto. Si todos dicen que es derecho, y lo veo en todas las películas como que es muy chévere, entonces tengo que aceptar que es chévere y que eso es bueno. Y el otro que es el digital. Ambos van a afectar la misma zona cerebral y van a tener la misma consecuencia. Aquí, si me permite, te coloco el caso que aquí no hay nada feo. Digo, no hay nada que no se pueda decir en la plataforma, porque uno tiene que compartir, de estar claro con la plataforma. Déjame colocártelo, compartir pantalla. Dale, perfecto. A pestaña aquí. Fíjate, mientras lo vas sumando, hoy, claro, tú nos dices, es más rentable ese sistema donde nadie posee nada, pero todo lo tiene que alquilar. Exacto. Esto yo lo veo en los videojuegos. O sea, de hecho tengo una consola donde ya no hay espacio para los discos ni para nada por el estilo. Simplemente pagas la suscripción por los juegos y Correcto. compras un juego virtual que se vende a infinitum, como puedes vender un libro en Amazon a infinitum, ¿no? Entonces, es una economía que se comienza a fundamentar en servicios, en afectos, en información, en fin, una economía cognitiva, intangible, inmaterial, pero que les resulta a ellos lo más factible, ¿no? Es decir, tener a todos... Es mejor sacarte un dólar mensual el resto de tu vida que sacarte $30 cada vez que me hace una compra, porque la pregunta es ¿cuándo me vuelvo a hacer una compra? Es muy costoso. Déjame, te menciono algo, y ya con esto cerraría el libro y les muestro ya a todos el libro, porque muchos se han sumado después, se han dicho, ¿cómo es el libro? Que hasta me comentaron cómo se llama ese libro de Foucault. No. Así que leo. La dominación perfecta es aquella en la que todos los humanos solamente jueguen. Juvenal caracterizó con la expresión pan y circo aquella sociedad romana en la que ya no era posible la acción política. La gente se calla con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y juegos de ordenador serán la verdadera versión moderna de pan y circo. Esto lo escribe Byung-Chul Han antes del metaverso, ¿no? Pero aún así esto ya cuadraba con lo que uno veía en torno a la agenda globalista, la agenda 2030, etcétera. Este libro es de Byung-Chul Han, ¿no? Se titula No Cosas. No cosas. Porque hoy estamos en una economía de no cosas y lo explica a la perfección, pero hay otros libros. Libros en relación al poscapitalismo, aceleracionismo, una transición hacia el poscapitalismo también, capitalismo de plataformas, capitalismo de vigilancia. Hay mucha bibliografía, pero claro, es bibliografía mucha es reciente y a veces es costosa, ¿no? Porque estos libros, por ejemplo, de Caja Negra Editores, son libros por lo general costosos, pero allí están los autores que generalmente trabajan estos temas, así que te cedo ya la palabra. Claro. Bueno, este es un caso, por ejemplo, de el problema de la libertad absoluta, ¿no? Okay. Purdue Pharma esto por supuesto fue un problema, pero vendió una medicina y esta medicina creó una epidemia de adicciones. Como les dije, más de 500,000 de personas pues con sobredosis tuvieron problemas. Pero hay otro problema, es decir, y todo esto fue dinero. El problema es cómo se hizo. Le daba dinero a los médicos para que colocaran esta medicina. Y inundó de publicidad diciendo esto es bueno.
Y esto no es bueno. Es decir, algo que te dé una adicción no es bueno. Nunca es bueno. Y menos si esta adicción, por lo menos en este caso, es un producto farmacológico. Entonces, de alguna u otra manera hay ciertos controles. Pero aún cuando esta adicción se genera sobre cosas tecnológicas que tienen acceso personas con discapacidad, yo les recomiendo mucho, busquen la información de Purdue Pharma porque hay temas que no se pueden tocar abiertamente. Busquen y se van a dar cuenta de lo mal que de verdad es para la sociedad decir liberen todo, que eso está bien. No, hay cosas que están mal porque te incapacitan lo que te hace humano, es decir, tu capacidad de raciocinio. Si estás incapacitado en hacer la capacidad de razonar, no puedes vivir en sociedad. Digo, pues no puedes ser responsable. Yo coloqué eso de una sentencia que hubo en Francia, en donde el sujeto hizo muchas cosas y tenía encima uno de estos productos que la gente hoy en día quiere legalizar. Ese es con respecto al mercado, cómo te puede engañar el propio mercado utilizando ciertas reglas y que tú mismo creas que esto no es consecuencia de nada, sino que yo soy libre y por ende obviamente le pagaron a tu médico sin que te lo dijeran. Es como cuando de repente alguien dice este producto es bueno pero no te dice que es publicidad. Es un engaño. Y es un problema que se está dando ahorita en muchas redes sociales. Mucha gente está diciendo, vamos a regularizar la publicidad, por ejemplo, en los influencers. Por ejemplo, si yo digo, esto es pago, por ejemplo, en YouTube, tú colocas este aviso es pago. Hay un video muy bueno que es de Veristatum, en donde un chamo le dice, Veristatum se ha vendido al mejor postor. Es decir, demuestra cómo te venden algo como científico, que no lo es, y te están vendiendo un producto sin decirte que están haciendo una venta. Y lo colocó en un video de 40 minutos, muy bueno, está en inglés, pero es muy bueno para que uno sea un poco, pues, avispadito, como decían en mi país, sea avispado, no se la deje meter a la primera. El problema es que será el 1% de los avispados. ¿Qué hacemos con el resto? Ese es grave. Sí, bueno, imagínate, bueno, va, este es otro. Sí, Okay. sí, Okay, pero si quieres termina y te comento algo muy breve sobre esto. No, comenta ese que tengo. Dale. Otro con respecto al 230. Dale, No, dale. esta es una columna que se publica hace unos días en el diario El País de España, titulada Facebook propone una nueva arquitectura de la opresión. Iniciando sesión, pueden leerlo gratis porque creo que este artículo es pago. Y nos dice, ¿qué será eso del metaverso? El metaverso es un poco el mundo que ya vivimos, ¿cierto? Que quiere integrar todo esto porque Facebook lo que quiere Facebook presentarnos a nosotros es una infraestructura donde todos vamos a estar metidos allí creando cosas, ¿no? Y nos dice, versiones básicas, etcétera, dice, para trabajadores sin oficina, para niños sin colegio, para enfermos sin seguro médico, para activistas sin comunidad. Un mundo de falsos autónomos que fichan cada día sin que la empresa se arriesgue a una inspección. Un festival para amigos que no tienen dinero para salir de casa, pero que podrán vestirse de lo que ellos quieran o lo que les permita el sueldo comprando estos avatares, ¿cierto? El mundo alternativo de Facebook, en ese mundo seguiremos gastando dinero en trajes y vestidos, otros objetos de consumo que elevarán nuestro estatus en la nueva dimensión y pues obviamente habrá gente muy rica que comprará mucha tierra y mansiones y allí tendrán su galería también de esa arte digital que también ya se está vendiendo. ¿Por qué es lo que yo veo acá? Ellos son conscientes de que la sociedad, va a haber una pauperización de la sociedad. Yo creo que la sociedad cada día va a ser más pobre. Y por eso viene la renta universal, sin duda. No es casualidad que el año pasado comenzaran a hablar con más fuerza desde el Foro Económico Mundial de renta básica universal, Sí. porque ellos son conscientes que la cuarta revolución industrial viene de la mano de una humanidad que va a quedar sin trabajo. La humanidad va a quedar inútil. Sí. Entonces, todas las agendas de población, de biopolítica de control natal y todo lo que está alrededor de la biopolítica de control de la población no es al azar. Es que hay mucha gente y cada vez esa gente va a ser más pobre, porque obviamente el poder y la riqueza se viene concentrando en estas grandes compañías y por eso ellos ya romantizan. No tendrás nada, pero serás feliz. O sea, tú vas a ser pobre, yo te mando la renta básica y pues tal vez no puedas hacer nada en tu vida, pero pues puedes jugar en el metaverso, ¿no? Puedes conocer el mar en el metaverso,
Puedes ir a un Exacto. concierto en el metaverso, a un parque de diversiones en el metaverso. No te muevas de tu casa, que además contaminas. No te muevas de tu casa, que además propone el señor Bill Gates la descarbonización. Hay que ir a niveles previos a la revolución industrial. ¿Qué importa Pero, que Colombia contamine el 0,4 y China el exacto. 50%? Eso No, no no, importa. eso es irrelevante, irrelevante. Entonces, Ahora, Colombia se pone impuestos ecológicos y China no, pero eso es irrelevante, ¿no? realmente todo encaja muy bien, ¿cierto? Y lo que ellos son conscientes de que la gente cada día va a ser más pobre, no va a poder acceder a nada, no va a poder comprar nada. Ellos mismos, Fernando, se están encargando de aumentar el precio de ciertos bienes y recursos para acelerar todavía más esto. Es decir, ya vemos políticas que impiden que utilices avión, ¿sí? Que si el vuelo dura menos de 2 horas, no puedes No lo volar, es. tienes que usar tren. Y a la larga, a todas las personas les van a quitar sus carros. O sea, nadie va a Exacto. tener carro. Van a ser unos trenes o algunas cosas ahí públicas, pero nadie va a tener acceso a los carros. Y vamos a estar sometidos a una tiranía digital en la que si no te comportas bien, te califican mal. Y como en China, te quitan el acceso absolutamente a todo, porque te desconectan, te borran. Entonces Exacto. realmente estamos a puertas de la mayor tiranía que creo que nadie pudo Mira, inventar. y la familiaridad cognitiva tiene que ver con esto. Estaba pensando en lo de Metaverso y de Spider-Man. Pues alguien escribió por ahí, no me quiero ir, señor, señor Stark. Y me acordé inmediatamente, fíjense cómo pasamos de un héroe trágico que es Spider-Man, que lucha pues para tratar de reivindicarse a sí mismo por no haber sido diligente, por un problema moral, por no haber actuado permitió que mataran a su tío y entonces él se siente mal y quiere evitar eso el resto de su vida. Pero el nuevo Spider-Man que nos han vendido es una persona que le pregunta a un multimillonario qué hacer y que no tiene ningún problema, no tiene nada moral. Es decir, no hay un conflicto moral este joven, sino el concepto que un millonario te va a decir qué hacer. Y hoy en día nosotros estamos citando a Bill Gates y a Elon Musk como faros morales que nos van a indicar qué es lo correcto que hay que hacer o para dónde debemos de ir. Fíjate qué familiaridad con Spider-Man. Cuando Spider-Man te decía, yo no necesito que nadie me diga lo que es bueno, lo que debo hacer. Yo sé lo que debo hacer. Debo ayudar a mi tía, debo pues salvar a la gente, porque es un problema moral. Bueno, yo creo que exactamente esto, que es la familia conectiva, es decir, te voy a vender la idea para que tú veas que tenemos que escuchar a los señores Star del mundo, es decir, a Elon Musk, a Bill Gates, a los millonarios, porque ellos son los exitosos y los que nos van a decir cómo debemos de vivir. Y esto no tiene, digo, ¿cuál es el concepto moral del que el señor Bill Gates tiene algo que decirme con respecto a cuál debe ser el futuro? Pero aparte de los millones que has hecho, ¿qué otra condición relevante? Digo, y visitar a una isla de los que no voy a hablar mucho de tal, pero y que no, con pero ¿qué tienes tú que enseñarle de moralidad a los demás? Habla de negocios como Elon Musk, pero de moralidad, ¿qué tienes tú que enseñarnos? ¿Por qué tú vas a decir cuál es el plan hacia el que deberíamos nosotros de... Y lo peor, ¿por qué lo escuchamos? El concepto familiaridad. ¿Por qué estamos hablando de una niña que ni me quiero acordar de su nombre, que dejó la escuela? Por familiaridad, porque nos las colocan todo el tiempo. Taca, 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 taca. Todos los medios de comunicación nos las colocan. Taca, 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 taca. Y películas Netflix, en todas partes nos lo van a colocar. ¿Y por qué entonces hablo de esa niña? Bueno, porque es familiar, pero también es familiar para mí como para ti, como para el otro. Y hablamos de ella. Cada vez que hablamos de ellos, le estamos dando más familiaridad cognitiva. Por eso que yo soy contrario a tratar de, creo que el concepto para ganar la batalla cultural es dejar de hablar de ellos y proponer nosotros una visión adecuada. Un mundo no feliz, pero auténtico, tiene que ver con la realidad, con tener prioridades en la vida, tener un plan de vida, darle sentido a la vida y tener un cuadro moral. Si no tienes eso, hermano, usted está condenado a convertirse en un animal humano que va a ser esclavo o de sus apetencias o de las apetencias de otros. Yo creo que ese es el gran límite entre los animales y los humanos, la condición moral. Usted ve de dónde la saca la moralidad. Usted si quiere la basa en una parte religiosa, en una parte tradicional, en una parte filosófica, da igual. Pero si no tiene esos elementos, es como colocar un barco sin dirección. Es decir, cualquier puerto te sirve. Y esa no es forma de vivir. Digo, si no terminas en la calle
¿Qué es el concepto? ¿Por qué se me va a hacer más fácil no tener carro que tenerlo? ¿Por qué se me va a hacer más fácil no tener casa? Digo, al futuro estoy pensando que yo siempre voy a tener ingresos. ¿Y qué pasa si el día de mañana no tengo ingresos? Por lo menos antes decíamos, quiero dejarle algo para mis hijos, por eso quiero un bien inmueble. O quiero tener un sitio donde morir. Y te dicen, hay una novela también que decía eso, no importa. Hay una novela, creo que el alimento se llama, no sé, Cosa Verde, que decía, bueno, no importa, si usted se muere, lo reciclamos y nos lo comemos. Ese sería el concepto, es decir, ayuda a la humanidad y evita, por supuesto, contaminar. Digo, porque en vez de cremarlo, que es contaminante, Sí. pues obviamente pues lo distribuimos como alimento. Y si ves, no falta mucho para que eso venga, digo, todos vamos a morir. Y si además digo, claro, ¿quieres conservar a los humanos? Sí. ¿Quieres ayudarlos? Sí. Y bueno, entonces vamos a servirte como comida procesada para que puedan los humanos seguir coexistiendo. El concepto ese de no tener un cuadro moral y de como para mí Spider-Man actual, para mí el muchacho, no sé, la historia no me habla a mí, porque no me es un multimillonario, no me va a decir qué debo hacer y qué no debo hacer, a pesar de que me dé sus jugueticos para jugar, sino que debe haber un motivador más profundo de tus acciones, como la condición moral, por ejemplo, es decir, la responsabilidad con su tío que falleció o con su tía que todavía sigue viva. Entonces, esas son las condiciones que pueden salvarnos de alguna manera del metaverso. El metaverso sería una condición muy, muy limitada. El problema es que aunque tú te creas muy inteligente, te va a pasar como los que consumieron esa medicina. No puedes evitarlo. Es decir, si te metes en el metaverso, vas a terminar adicto al metaverso. Está diseñado para eso. Claro. Eso me recuerda a La mentira más grande del mundo. No sé si te la conoces. No, pero sí lo que acabas de explicar va en el orden de la sociedad paliativa. Es una sociedad que rechaza el dolor y el sufrimiento y que está dirigida hacia el placer. Entonces, claro, el metaverso y todo esto está hecho para sentirnos tan Mira, bien el metaverso, claro, el metaverso es como si Zuckerberg te dijera por detrás, mira, nada más la puntica, mi amor. Esa es la mentira más grande del mundo. Nadie se lo cree. No dejes, bueno, si tú dejas que Zuckerberg lo haga, está bien. Pero eso es lo que va a pasar con el metaverso. No es verdad que va a durar 20 minutos. De esos 20 minutos va a pasar 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas y días. Y está diseñado para eso. Hay que tener mucho cuidado. Ten cuidado con el meta de Zuckerberg. Así es. Bueno, yo creo que has dado ya una reflexión final. Fernando Fuentes Pinzón, muchísimas gracias, conocido como el Picalibro. Invito a las 267 personas que nos acompañan a que se sumen a su canal de YouTube, también lo sigan en Instagram. Él generalmente publica este contenido en el orden de la filosofía, del poder, de Foucault, Byung-Chul Han, etcétera, todo lo que viene pasando en este momento, todas nuestras coyunturas. Entonces también están invitadísimos a que se suscriban, a que vayan a su canal, también a su Instagram. Y bueno, yo también dejaré sus redes allí en mi canal en Telegram. Profesor, muchas gracias, encantado, espero que te la hayas pasado bien, también lo hayas No, disfrutado, te genial, hayas Alejandro, llevado genial. algo, muchas gracias. No, bueno, gracias a ti por la invitación, Alejandro. Hasta luego, Bueno, felicidades. gracias a todos. Ha sido un placer. Descansen, síganos en otras redes. Recuerden dar like porque este es el mundo en el que estamos y el algoritmo funciona de este modo. Así que mientras más likes, pues a más personas puede llegar este mensaje. Dejen like, comenten. Muchas gracias. Recuerden que hay diferentes maneras de apoyar este contenido. El profesor tiene su cuenta en Patreon. Yo también tengo cuenta en Patreon. Precisamente cuando él hablaba de la explotación que tiene YouTube contra ese comunitariado, pues es que YouTube se lleva una gran proporción realmente de los ingresos que podemos generar, así que por eso nos recomienda Patreon, ¿no? Digamos que allí es más factible para nosotros. Gracias, nos vemos próximamente, un abrazo y descansen todos. Muchas